de contar con el cineasta Rodrigo Cortés como primer premiado en la historia de Foco. Es un premio honorífico a la trayectoria que entre nuestra asociación de profesionales debatimos largo y tendido sobre a quién dárselo. Había muchos nombres sobre la mesa, muchos gustos dispares, pero hubo un comentario de ¿por qué siempre es un director, un actor conocido? ¿Por qué no, por ejemplo, alguien muy bueno con bandas sonoras? Por ejemplo, alguien que estuviese nominado o haya ganado un Goya con bandas sonoras o de montaje, porque los técnicos también somos cine. Pero bueno, cuando nos pusimos a ver quién por completismo podíamos tener como referente, todos coincidimos en un solo nombre y es la persona que nos acompaña aquí, Rodrigo, al que pido un fuerte aplauso. Hemos diseñado un trofeo que va a ser el primero que reciba este trofeo, que esperamos que sea bien recibido por un gran número de artistas, tanto nacionales como autonómicos, y en un futuro, quién sabe, es internacional, aunque él es muy internacional, así que convalidamos también. Y le hago entrega del primer premio Foco honorífico por su trayectoria nacional. Creo que es el primer premio que me dan nunca recién sacado de una bolsa. Este es. Muy amable. Me siento atrás, me dicen que los premios no se solicitan, no se presumen de ellos, pero sobre todo no se devuelven. Así que me lo quedo. Y ahora tengo una oportunidad de charlar un rato. Gracias por todo. Que conste que la alternativa era entregarle a Ryan Reynolds en una caja, pero ya lo tenía. Entonces optamos por una bolsa por cambiar de formato. Ahora vamos a proceder con el coloquio. Va a estar moderado por el periodista asturiano David Ortuño y tras su charla vais a tener la ocasión de realizar algunas preguntas a nuestro invitado. Esperamos que sea muy provechoso todo este tiempo junto a él. Muchas gracias. ¿Por ahí? Vale. Hola. Traguito de agua. Pues muchas gracias por haber venido a todos. Es un placer estar aquí con este público tan estupendo. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Cortés, un cineasta que siempre nos propone unas historias muy distintas entre sí, aunque con un sello reconocible. Hace películas para el público, pero que no son complacientes. Es capaz de abordar los retos más complicados y partir de las premisas más inusuales sin perder la atención del público ni por un instante. Rodrigo Cortés es un artista polifacético, guionista, director, montador de cine, músico, además es escritor, articulista y participa en podcasts de mucho éxito. Ha rodado 5 películas para el cine, la última Escape, producida por Martin Scorsese, y una para la televisión, La Broma, dentro de una nueva versión de Historias para no dormir. Esta mañana ha presentado
en Matadero 1, en la librería, su último libro, Cuentos telúricos. Ha obtenido numerosos reconocimientos, el último de ellos, pero que está aquí más calentito, es el Foco, pero tiene muchísimos más, entre ellos el premio Forqué, el premio Feroz, la Biznaga de Plata del Festival de Cine de Málaga y, por supuesto, el Goya al mejor montaje por Buriet. Todo bien, vas bien. No me pido la pata nada, ¿no? No, todo en orden. A mí me gustaría saber, empezar por el principio. ¿Por qué empezaste a dedicarte al cine? ¿Hay alguna película que vieras y de repente dijeras, yo quiero hacer esto? Te sentaste delante de la pantalla de tu casa, del cine, y dijeras, yo quiero ser como este señor o señora que hace estas cosas increíbles en la pantalla. Realmente no hay un día que te caigas del caballo y te levantes como ser director, entre otras cosas porque incluso cuando te gusta mucho el cine y eres niño, no tienes ni idea de que hay directores. Te gustan las películas del oeste y no te planteas que hay alguien haciendo eso. Y en todo caso a los actores imaginas que se les ocurrirán sus frases o algo así. No hay una reflexión sobre eso, por lo menos no la hay para un niño. Recuerdo cuando era muy pequeño, debía de tener 7 años, o que estrenaron una película, da igual la película, la uso como ejemplo, que se llamaba Valentina, y recuerdo la reflexión al ver al niño y la niña sentados en el tejado, que se les veía por delante y luego se les veía por detrás. Y recuerdo que pensé, pero ¿y por qué no veo la cámara? Si los estoy viendo por delante y luego los veo por detrás, debería estar viendo la cámara de lo que acabo de ver. Y se lo conté a mi padre, se rió y me explicó, no, es que se rueda por partes. Se rueda todo por delante, luego se rueda por detrás y después se junta. No acababa de entenderlo, pero es la primera vez que me di cuenta de que había una intervención sobre eso, que había un trabajo de fragmentación. Y en todo caso nunca imaginé que podría ser director, porque no piensas que hay un camino para eso. Es decir, para ser médico sí, y para ser abogado o profesor o pintor. Pero ser director se te hace muy parecido a ser astronauta. Tú sabes que hay astronautas, pero no concibes que hay un camino para serlo. Es una cosa que son otros, en otros países. E imagino que fui cruzando la línea mentalmente en mi adolescencia varias veces, sin imaginarme que tal cosa sería posible, y que poco a poco, a base de cruzarla, la iba desdibujando. Los amigos me preguntaban y me decían, oye, ¿tú qué sabes tanto de cine? ¿Nunca has pensado en dirigir? Que sabía tanto de cine significaba que sabía quién había dirigido Mary Poppins. Y al principio era como, ¿qué dices? Y poco a poco, oye, ¿y si hay una manera? Le robamos la cámara de Super 8 a el tío de un amigo y empezamos a quedar los fines de semana para rodar algunas cosas en Super 8. Y poco a poco empecé a concebirlo como una opción, como algo imposible. Pero recuerdo que el momento en que dije, mira, se acabó, tenemos que hacer esto, no fue precisamente con una película llena de estilo o particularmente memorable en lo cinematográfico, aunque es una película que me gusta mucho. Sucedió con ella, como pudo suceder con otras, que fue Un pez llamado Wanda. Simplemente porque la tiene el momento que era, si no habría sido. Y recuerdo que salí con un amigo de Un pez llamado Wanda y dije, mira, róbale ya la cámara y vamos a intentarlo. Cuando empezaste a hacer cine, al principio no tenías formación, pero veías muchas películas. ¿Se puede aprender a hacer cine solo viendo cine? Espero que sí, porque es lo que hice. De hecho, no he estudiado cine nunca. Ahora he estudiado, no he estudiado cine de forma formal, pues no he estudiado cine en un sitio. Pero, claro, leía todo lo que caía en mis manos. Ahora es distinto, ahora todo es más accesible. Tampoco es que esté hablando del siglo XVI, pero recuerdo que iba a la biblioteca municipal, iba a la sección de cine y leía todo lo que me pudiera parecer importante o interesante. Leía sobre películas que no había visto y que tampoco podía ver porque no eran accesibles fácilmente. Tampoco es como ahora que cualquier cosa que quieras ver te va a llevar 15 minutos a hacerte con ella si quieres. Y por lo tanto sí que hay una formación, aunque es una autoformación, es una formación autodidacta, pero es una formación, no es reglada, pero vas ensanchando el mundo, ensanchando tu mundo.
y llega un momento en que llegas a aspectos más técnicos y no sabes cómo abordarlos y tratas de hacerlo. O empiezas como en mi caso en el Super 8, que era un formato doméstico, pero en el que tenías que cortar la película, usar una empalmadora, usar una moviola para poder ver el celuloide de lo que estabas haciendo, y eso te da un conocimiento que luego vas llevando a otras escalas, poco a poco. Por lo tanto, sí que hay un aprendizaje, aunque no fuera de una escuela. Hiciste varios cortos, algunos, los últimos sobre todo, recibieron muchísimos premios, y entonces me gustaría saber, porque en este festival hay muchísima gente que presenta sus cortos, presenta sus primeros trabajos, y también tenemos un festival, como te comentaba antes, de cortometrajes, Cortoviedo. ¿Cómo es el paso de hacer cortos y tener mucho éxito con los cortos a hacer una película? Hay un señor con un maletín que de repente te va a visitar y te dice: Rodrigo, yo creo que tienes algún proyecto, creo que deberíamos producírtelo, o eres tú el que sigues teniendo que buscar la manera de hacer la primera película. Pues el famoso salto al largo es más bien un penoso arrastrarse que lleva un tiempo, porque uno piensa que sí, claro. Cuando hice los primeros Super 8 se proyectaban en mi casa, y recuerdo que ponía la música en un tocadiscos directamente en directo, porque no tenía forma de sincronizar el sonido. No existía todavía el digital. Luego, cuando hice ya mi primer corto de 35 milímetros, efectivamente ganó muchos premios, se llamaba Yul. Todavía no se trabajaba en digital, y lo monté de otra manera, pedí permiso para hacerlo en una cadena de televisión por las noches, con 2 betacams. Pero cuando hice el siguiente corto, 15 días, ahí ya fue un salto, voy a decir cuántico, porque suena enorme, pero en realidad un salto cuántico sería un salto mínimo, pero no, fue un salto en progresión aritmética, porque a partir de ahí podía trabajar en mi propio ordenador, meter todo el material, digitalizarlo todo y jugar con la música, con el corte, 2 fotogramas más, 2 fotogramas menos, ir atrás, fundir. Y eso fue un enorme salto. Efectivamente, aquel fue el corto en ese momento más premiado de la historia del cine español, y uno diría de forma natural, por lo tanto harías tu primer largo un año después, con gente interesada en... No funciona así, no funcionaba así. A nadie le importaba esencialmente, en el mundo del largo a nadie le importaba que alguien en el mundo del corto estuviera haciendo las cosas bien o mal. No te necesitaban. Fue mucho más complicado. Me tuve que poner después a escribir, me llevó tiempo escribir porque mi primer largo concursante me obligó a documentarme mucho sobre el sistema financiero, es una perspectiva más o menos disidente. Luego, tratar de encontrar productor, levantar la financiación, llevó mucho tiempo. Llevaba casi 5 años hasta que pude hacer mi primer largo. Esta mañana comentabas en Matadero 1 que te rechazaron el libro varias veces antes del arco editorial que lo quiso. ¿Para hacer la película se la presentaste también a mucha gente? La primera concursante. Sí, de todas maneras no pretendía mitificar nada, porque hay una especie de mítica del rechazo, ¿no? Como me dijeron que no en 7 sitios y ahora qué. En realidad todo eso es natural. Se habla mucho del actor que rechazó no sé qué película y la hizo otro, y si la llega a haber hecho él. Si la llega a haber hecho él, va a empezar, no sabes lo que había pasado. Es como Ronald Reagan iba a hacer Casablanca. Si hubiera hecho Reagan Casablanca en lugar de Bogart... Igual Bogart hubiera sido presidente. Igual Bogart habría sido presidente. O igual Casablanca habría sido una película mítica o... Sin alma. Claro, porque no habría hecho lo mismo Reagan que Bogart. Las cosas suceden como suceden y cuando suceden. Y es natural, cuando no has demostrado, por decirlo así, no has probado aún nada. Claro, alguien trabaja contigo, en cierto sentido, porque te necesita, o porque tiene algo que sacar de ti. Es normal. Igual que cuando tú buscas un actor, es porque necesitas a alguien, y vamos a decirlo en esos términos, que no suenen cínicos ni empresariales, pero de forma neutra, podemos considerar que que buscas un actor y no otro porque necesitas algo de él, porque tiene él y no tienen otros, y para sacar algo de él, que es una forma de abordar la interpretación, una naturalidad, una forma de recrear verdad. Así que eso es natural. Y si un actor aparece aquí desconocido y dice contratadme, pues no va a pasar.
Y si vuelves 10 años después y ese tío resulta que era Bardem y que ha hecho según qué cosas, de repente todo el mundo va a querer trabajar con él. ¿Por qué? Pues por razones naturales, porque todo sigue un tipo de evolución. Todos hacemos un primero, segundo, tercero antes de hacer bachillerato y entrar en la universidad, es normal. Ahora que hablabas de actores, has trabajado con actores muy buenos, muy conocidos. Me gustaría saber cómo haces para elegir los actores, porque, por ejemplo, Marty, con el que tú has trabajado en la tele, en debates sobre cine, en coloquios sobre cine, él dice que él no hace castings, que su parte de su oficio como director es ir a obras de teatro, ver películas, ver series y elegir a los actores que quiere. ¿Tú sigues un poco esa dinámica o haces casting o eliges a algunos actores y otros pruebas entre muchos? Claro, depende. Para empezar, hay un nivel de actores que no hacen pruebas. Digamos que ese es un... Robert De Niro no hace pruebas un poco. No. Como es natural. No se va a someter a ese proceso de selección que además tiene algo de humillante en cierto sentido al principio, ¿no? Cuando alguien ve que hay 60 personas en la sala que los van despachando, hace una lectura, unos minutos, siguiente, me llamarán, no me llamarán, en fin, hay algo que es... Yo cuando llego a esos procesos trato de ser muy empático con esa situación porque me doy cuenta de que es muy comprometida y muy fácil desde el otro lado. Pero, claro, si trabajas con De Niro, con Ryan Reynolds, con Uma Thurman, con español igual, con Pepe Sacristán o con Ana Castillo, no haces pruebas. No porque no acepten hacer pruebas, sino porque ¿qué coño le vas a hacer una prueba a Sacristán? Si no sabes ya lo que... Ha hecho ya unas pocas películas. Ya te ha dado 3 o 4 pruebas de valía. Entonces vas directamente a ellos. Eso no significa que quien tú quieras quiera hacer la película. Podría ser que sí, podría ser que no, podría ser que tengáis que hablar previamente, podría ser que esa persona quisiera hacer la peli pero acaba de hacer otra con un personaje similar y entonces no tiene sentido en ese momento, pueden pasar 50.000 cosas. Pero luego hay una serie de personajes secundarios, la funcionaria del registro, el vigilante con los que normalmente trabajas con un director de casting, pero trabajar con un director de casting no significa que te seleccionen los actores, no significa eso. Significa que tú dices, aquí necesitaría esto, veo estos elementos, quiero esta forma de abordarlo, das una serie de referencias, e inicialmente alguien hace una especie de prebúsqueda y te da una lista de gente posible para afinar, para ver si por aquí va, no, mira, por aquí sí, por aquí no, el físico aquí me da igual, esto no podría ser por esta razón por otra, y ahí ya sí que empiezas a hacer una serie de lecturas con algunos de ellos. Y seleccionas, efectivamente, después un proceso de casting. Lo que dice Gartic tiene todo el sentido del mundo en su caso, y nunca hay un método bueno o un método malo, sino resultados buenos y resultados malos. El siguiente paso que diste, o salto, fue rodar en inglés. ¿Por qué decidiste rodar en inglés? ¿Era por hacer más internacional los proyectos, por trabajar con ciertos actores, te lo pedían las historias? No, fue algo... ¿En Valiant fue la siguiente película? Sí, pero curiosamente empecé a intentarlo con luces rojas antes, curiosamente. No me lo había planteado, honestamente, no me había planteado trabajar en inglés. Volvemos a lo del astronauta, tampoco me había planteado que se podía. Ahora es distinto porque de alguna manera algunos han cruzado la línea el suficiente número de veces como para que a todos se nos haga más natural. Del mismo modo que el hecho de que la hubiera cruzado yo después se lo hará más natural probablemente a chavales de 18 años, a quienes les parece, después de haber visto a una serie de directores rodando internacionalmente, que eso es más accesible de lo que lo era probablemente hace 20 años. Y curiosamente empecé a escribir Luces Rojas pensando en hacerla en español, aunque no me cuadraba porque tenía que hacer un departamento, dentro de un departamento de psicología, dentro de departamento de psicología en una facultad, un grupo multidisciplinar de estudio paracientífico, metapsíquico, algo que en España desde luego no tiene la menor tradición, sí en el mundo anglosajón.
Y en un momento dado, con mi productor habitual, Adrián Guerra, me planteó, ¿por qué no lo planteamos en inglés? Si escribes pensando en hacer esto en inglés y pensamos, bueno, en alguien, empecé a pensar en Sigourney Weaver, alguien que ni se me había ocurrido ni en mis sueños considerarla inicialmente para ese personaje. Y ahí es cuando empezó el intento. Nos fuimos a Los Ángeles a aprender. Tenía un agente curiosamente en Los Ángeles que había visto Concursante y que fue mi primera peli en español. Y en fin, me escribió diciendo que estaba interesado en representarme. No me lo tomé muy en serio porque tampoco conocía ese mundo. Pensé que escribirían a todo el mundo a paladas, a verse... No sabía cómo funcionaba. Me escribieron 2 o 3 personas, no lo exploré. Pero en un momento dado me dijo, ¿por qué no voy a España? Nos conocemos. Y entonces ya presté atención. Yo iba a ser jurado de una sección en el Festival de Sitges ese año y dijo, salto a España, nos vemos, estoy 24 horas y me vuelvo. Y aquello fue raro. 24 horas, coge un avión, se hace un vuelo de 14 horas para... Y entonces presté atención. Dije, venga, nos conocemos. Y sigue siendo mi agente hoy en día. Empezamos a hablar del asunto. Tratamos de ir a Los Ángeles, como te dije, alquilar un coche, que es lo primero que aprendes a hacer allí. Está prohibido por la ley caminar. Bueno, no hay aceras en muchos sitios, ¿no? ¿Cómo? No he estado en Los Ángeles, pero creo que en muchas partes no hay aceras. Sí, hay algo de mito en eso. En la parte de Beverly Hills, esas zonas, efectivamente no hay aceras. Si vas al downtown o a la zona de Hollywood, hay aceras. Y hay turistas y hay homeless. O sea, si a ti te ocurre ir andando a los sitios, descubres un Los Ángeles completamente distinto que desde el coche. Y no es un Los Ángeles mejor. Y intentamos levantar el proyecto y no lo logramos simplemente. Avanzábamos hasta... conseguíamos interés en determinados sitios, pero no cerrar todas las piezas. Y entonces es cuando apareció el guión de Enterrado, de Buried, Buried, yo digo Buried a la aragonesa, la verdad. Y que creo que es un guión que circulaba por Hollywood y que no lo querían hacer otros directores porque les parecía que era muy difícil, que era muy complicado, ¿no? Bueno, no lo quería hacer nadie, pero yo creo que ni siquiera se lo tomaban en serio como posibilidad de hacerlo. Yo creo que se lo tomaban como una especie de demo del guionista, algo así como un guionista dándose a conocer a través de un guión interesante. Una exhibición, ¿no? Del guionista, de mira lo que se hace. Algo así, sí, claro, no sé si una exhibición, pero sí, es como yo toco así la guitarra, por si me quieres, en el grupo. Y nadie se planteó que en serio se pudiera hacer una película dentro de una caja. Sin embargo, era un guión muy valorado que se consideraba improducible, por decirlo así. Y recuerdo que me lo enseñó en un momento dado Adrián, me dijo, mira, esto está circulando, he conocido al productor, Peter Safran. Y bueno, a ti te gustan las cosas raras. Y digo, ¿de qué va? Me dices, un tío en una caja, hora y media. Y dije, estoy interesado. Mándamelo. Y para mi propia sorpresa descubrí que estaba muy bien, porque las premisas pueden estar muy por encima muchas veces de los desarrollos. Nosotros nos han hablado de películas que queremos ver porque nos suenan interesantes, las vemos y decimos, pues no funciona, o funciona durante media hora, pero luego no hay manera de sacar adelante esta historia. Así que como ves, como un planteamiento de quiero rodar en inglés, sino que sucedió casi solo. Tuve varias reuniones con actores allí, en un momento dado cuando ya conocí por fin a Ryan Reynolds, tuvimos una reunión que fue muy fluida, muy rápida. ¿Te gustó el guión? Le gustó mucho el guión, pero quería conocerme, eso es habitual también. O sea, te gusta mucho el guión, pero quieres saber si vas a poder bailar con otra persona. Ya no solo por su capacidad, sino nos vamos a entender, esto tiene sentido. Y cogí un vuelo, yo también, para allá, yo creo que estuve 48 horas en ese caso. Tuvimos una reunión que fue muy fácil, muy rápida, muy fluida. Había tenido una reunión con alguien una semana antes, que había ido, a quien además yo no tenía muchas ganas de conocer, tampoco sabía todavía mucho, me dejé aconsejar de un modo que ahora no permitiría, pero está bien, formó parte del aprendizaje, y se presentó con su entourage completa, con
su agente, su manager, su publicista, su abogado, un mono amaestrado, vino todo el mundo. En cambio, Ryan vino con un casco de moto en el codo. Y tuvimos una conversación muy simple, hablamos de muchas cosas, nos entendimos muy rápido y la película se levantó muy rápido. Era una película fácil de producir, sobre todo cuando tienes a Ryan Reynolds a bordo. Tampoco había muchos actores. No había más actores, había una caja, lo podíamos hacer de ¿Y forma... cómo hicisteis la producción para pensar cómo se podía hacer? Para quien no la haya visto, Enterrado es una película en la que un contratista que está en Irak es enterrado en una caja, enterrado vivo, y le da un tiempo y un teléfono para que consiga dinero para salir de allí, porque si no, allí se va a quedar y se va a morir. Entonces, toda la película transcurre en esa caja, pero a pesar de esa premisa que dices, una película así es muy difícil de ver, tiene tensión durante todo el rato, durante toda la película. Pero a mí lo que me gustaría saber es cómo hicisteis, porque hicisteis varias cajas, cómo hicisteis la producción para hacer esta película, porque supongo yo que no hay ningún manual de cómo hacer una película en una caja. No, recuerdo de hecho que cuando era adolescente leí como todo el mundo, lo he leído muchas veces después, es un libro que además he regalado mucho, pero leí como tanta gente la macroentrevista de Truffaut a Hitchcock, el Hitchcock tipo. Y recuerdo que leí cómo Hitchcock decía, creo que se puede hacer una película en una cabina telefónica. Yo pensé, vamos a poder hacer una película en una cabina telefónica. Pues cuando empecé a pensar en Muriel, con todas las preguntas que me haces, lo que pensé fue, en una cabina telefónica cualquiera. Pensé, ya querría yo tener una cabina telefónica. Porque claro, en una cabina telefónica, fuera puede pasar lo que tú quieras, y tienes cristales para ver lo que sea. Frente a una cabina telefónica puede aterrizar una nave espacial, puede haber dos ejércitos de orcos, ambulancias, disparos, pájaros, puede haber lo que sea. Igual que cuando Hitchcock hizo Náufragos, que era una de las referencias para mí, una película entera en un bote en mitad del mar. Y claro, es un enorme logro, pero cuando tienes que pelear en una caja, piensas, bueno, en el mar puedo estar lejos, puedo estar cerca, grandes planos generales, el mar puede estar en calma, puede haber un enorme oleaje, ser de día, ser de noche, haber nubes, empezar a llover, se caen tres, hay tiburones, qué sé yo, pueden pasar un montón de cosas. Pero en una caja, estás en una caja, estás tú, no tienes personajes con los que interactuar, ni siquiera puedes cortar a la otra persona, porque solamente hay una persona y no estoy mostrando a aquel o aquella con quien está hablando. El límite visual está a 5 centímetros de su nariz, no es translúcido, es madera sólida. Así que evitas ese mareo y empiezas a trabajar en la película sin considerar las limitaciones. Y es, vale, vamos a olvidarnos de que estamos en una caja. Vamos a pensar en otros términos. Vamos a imaginar que esto es una persecución en las calles de Nueva York. No te coartes antes de tiempo. Si consideras que lo conveniente es hacer esto con traveling o con un traveling circular alrededor, diséñalo así y ahora ya descubriremos cómo lo vamos a hacer. Si consideras que vas a rodar cámara al hombro, porque conviene para conseguir cierta trepidación, anótalo, por decirlo así, que vas a rodar cámara al hombro. Y ya veremos cómo vamos a hacer eso. Y vas desglosando, en lugar de abordar todas las consideraciones a la vez, vas atacando los fenómenos de forma acotada y de menor a mayor. Y poco a poco fuimos averiguando que teníamos que construir diferentes cajas con diferentes necesidades, una de ellas cuyas paredes se podían ir levantando y bajando sobre la marcha por un sistema hidráulico para poder hacer girar la cámara, levantando las paredes por delante y que todo el tiempo estuvieras viendo lo que debías ver, pero sin que el espectador se diera cuenta, mientras llegabas a hacer planos de 360 grados teóricamente imposibles de tener un ataúd, o ataúdes que eran solamente la mitad, o especialmente reforzados para según qué razones, o más alargados para crear determinados efectos de ángulo. Lo tienes que hacer poco a poco. Recuerdo una semana antes de empezar a rodar en el set, que me quedé por alguna razón determinada un rato en el set. Se fue todo el mundo y me quedé un segundo en el set. Y estaba el ataúd principal plantado. Y de repente miré el ataúd y dije, ahí voy a hacer una peli de hora y media. Ahí. Claro, imaginad por un instante
que alguien en su habitación ve un ropero, abre la puerta, se asoma al ropero, mira así y dice, bueno, pues aquí vamos a hacer una peli. Pues es eso, más pequeño. Y me dio un mareo, una especie de vértigo extraño y dije, corta el cerebro, o sea, no vuelvas a pensar, piensa solamente en el siguiente plano. Quería hacerte una pregunta porque repasando tus pelis, he estado repasando algunas tuyas últimamente. Bueno, no hace falta ser muy perspicaz para ver que no eres muy amigo de los finales felices. No es que en todas muera todo el mundo, no sé si esto te lo han preguntado mucho, no es que en todas muera todo el mundo, pero muy felices las películas no acaban. Suelen acabar todo el mundo bastante devastado. También te diré que a mí me parecen, muchas de ellas, mucho más memorables por eso, porque las películas con final feliz muchas veces las olvidas, ¿no? Porque esperas que todo, como las películas, Tarantino decía que odiaba las películas de los 80, en el último libro que escribió, porque acababan todas bien, como una exigencia de los productores, que tenían que acabar bien, y en las tuyas no estás peleado con los finales felices. ¿Crees que es mejor o más realista que no acabe todo bien? No sé lo que creo, porque cuando empiezo a trabajar no pienso esto tiene que acabar mal, como sea. Ni pienso hay que evitar. No, creo que lo que intento es que respeten la lógica de la propia película. Vamos a pensar en Buriel, por ejemplo. Ese tío estaba muerto desde el segundo uso. Nunca tuvo ninguna posibilidad. Si yo lo saco de ahí y acabo con... Siento que estoy traicionando a la propia película. Y hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo, diferirían y no sabremos nunca quién tiene razón. Que muchas veces hay cosas que no te complacen, o incluso que te irritan, pero que por alguna razón tienen mucho más asiento después en tu mente que cosas que te complacen, pero de las que te puedes zafar con facilidad y que no te dejan cicatriz. Tengo la impresión de que mucha de la gente que se enfadó al ver el final de Buriel, por ejemplo, si la hubiera acabado bien, también habría sido defraudada en otro sentido. Habría estado viviendo una determinada aventura y al llegar al final y ver cómo se abre, entra la luz, o alguien le da la mano y sale, habría pensado, ya estamos, y probablemente no habría dejado esa huella. Pero nunca lo sabremos. Donde sí que me dio verdaderos problemas con el espectador fue en Estados Unidos, curiosamente. Porque es un tema cultural. Allí la gente considera que hay un pacto y que pagan $14 para ver una película y están dispuestos a pasarlo mal y a que pasen cosas terribles. Pero... con premio final. Claro, he pagado 14 pavos y he estado 2 horas aquí y me lo has hecho pasar mal. Y ahora yo qué saco. Y de hecho, si no saca nada, se enfadan, te odian, porque sienten que les has tomado el pelo, que les has hecho perder dinero y tiempo de su vida sin recompensa. Y sucedió eso. La película gustó mucho en el Festival de Sundance, tuvo una guerra de pujas, finalmente la estrenó Lionsgate, y los primeros espectadores, los tests iniciales, daban notas horribles, notas muy bajas. De cabreo. De puro cabreo. Y yo estuve un par de años recibiendo mensajes airados en redes, de gente que se sentía furiosa. Y es, ojalá tu familia muera en esas mismas circunstancias y jamás te dejen rodar una película. Y era interesante, claro, nadie se iba a presentar en mi casa a dispararme, pero te daba cuenta de su frustración emocional. Y eso no me pasaba con japoneses, ni con alemanes, ni con británicos, es curioso. Pero no hay una intención de hacer eso. Por ejemplo, en mi última película Escape, no voy a contar el final, pero claro, es un final que para muchos es un final feliz. Bueno, el protagonista consigue su objetivo. No vamos a decir cómo acaba, pero consigue lo que quería. Para otros es un final feliz, y otros a la vez consideran que es un final espantoso, y los dos tendrán razón. La siguiente película que hiciste fue Luces Rojas, después de Enterrado, o varias. Luces Rojas, que tiene un reparto de ensueño, ¿no? Porque está Sigourney Weaver, Cillian Murphy, que a mí me parece tremendo, brutal, Robert De Niro.
¿cómo se consigue ese reparto para una película? Además, siendo un director español, ya con películas de éxito, pero siendo un director español. Pues se consigue con Buriel, porque es una industria muy cruel, muy cortoplacista y muy reactiva. Porque como te dije, traté de hacer luces rojas antes y no hubo manera. Pero después del fenómeno de Buriel, de repente todas esas mismas puertas se abrían. Porque hay alguien nuevo en la ciudad y durante 5 minutos te suben a un taburete y se interrumpen los canapés para mirar a ver quién hay subido. Y eso es lo que sucedió. Entonces, porque claro, tú no accedes a los actores de forma directa, siempre es a través de agentes, y tu agente a través de un agente. Y el agente sirve de filtro en gran medida. Y es una medida de protección a su representado. Si puedo recibir un trabajo de Fincher, ¿para qué lo voy a recibir de un chaval belga que ha hecho un corto? O si aquí hay una oferta de 5 millones, ¿por qué voy a escuchar una oferta de $150.000 de una película que no está levantada y no está financiada? Es cuando esto sea serio, veremos si pasamos este filtro. O el agente piensa, esto no es para mí. ¿Y quién fue el primero de todo el reparto de Las Estrellas? Al que se interesó por la película y... Pues yo diría que fue Sigourney Weaver. Yo diría que fue Sigourney, que nos conocimos en Nueva York, también en un salto, en un café. Y curiosamente, el caso de Niro, de forma muy extraña, muy improbable, el interés llegó desde su lado, no al revés. Porque yo ni en mis sueños más enfermos habría pensado en la posibilidad de contar con De Niro, o sea, ni se me ocurrió. Y un día recibí una llamada, claro, la diferencia horaria de 9 horas con Los Ángeles es una mierda, porque significa que puedes recibir una llamada cuando tienes que estar pendiente, cuando no puedes estar durmiendo y ya está, a las 4 de la mañana. Y así sucedió, y me dijeron que Bob quería hablar conmigo. Entonces estaba medio, digo, Bob Geldof, Bob Marley, Bob Esponja. No hace películas, creo, ¿no? No. Y el interés nació del otro lado. Fue una cosa muy, muy sorprendente. Y a Cillian lo conocí en Londres, también di un salto, uno de esos famosos saltos. Y en fin, y todo fue desoladamente bien. También cuando empiezas a tener a uno, es más fácil, porque se convierte en imán de otros. Va transmitiendo también como seriedad el proyecto. Entonces, imagínate, si tú tienes a Sigourney y a De Niro, lógicamente, Cillian Murphy, por ejemplo, va a tener un interés muy superior que si le llamas a él el primero 3 meses antes. Todo es así de reactivo y así de... En fin, no sé si descubren la palabra, pero es todo así de despiadado. Estas películas que rodaste en inglés, creo que las rodaste en España, pero la siguiente, creo que es la que consideras, o bueno, es la única que, digamos, que tú consideras que es de estudio, ¿no? Blackwood. Porque las otras, pues son más coproducciones. ¿Qué diferencia hay entre trabajar para un estudio directamente o las otras películas que hiciste? Enorme, en mi caso además enorme. Curiosamente se rodó en España también, porque conseguí traerla a España para conseguir maximizar el presupuesto y elevar la película, poder construir casi. Si lo hubiera rodado en Estados Unidos, habría tenido que buscar localizaciones, y en España conseguimos construir prácticamente todo el colegio. Esta sí es una película de estudio, porque las otras tienen una financiación mixta, ¿no? Mixta, y en todo caso internacional y con Estados Unidos, pero no de estudio. Esta es una película financiada enteramente por Lionsgate, y las películas anteriores, digamos que nosotros éramos el motor del proyecto y no tenía nadie mirando por detrás del hombro. Pero el sistema de estudios funciona normalmente de otra manera. Suelen partir de un guión que no cierran. Si quieren conseguir a un director y de verdad quieren a ese director, procuran no darle un guión acabado, sino una idea de guión para que después lo pueda llevar al siguiente terreno. Cada uno de los trabajos en el guión pasan filtros. No se trata de que te digan qué tienes que hacer o qué no, pero estás respondiendo preguntas todo el rato, y primero hay un productor y luego llega otro productor, pasa al estudio, pero la parte de abajo del estudio quiere leerlo antes de que lo lea el director del estudio.
y por lo tanto cada uno considera que lo que recibe es una versión cero y que tiene notas, las famosas notas, los famosos comentarios que aportar. Y después de pasar por esa picadora constantemente en ese proceso, en la escritura de guión, en el rodaje, en el montaje, no estoy descreyendo de la película, me siento muy orgulloso de muchas cosas que hicieron en esa película, fue enormemente útil por muchas razones para mí, pero fue extenuante. ¿Volverías a hacer una película de estudio? No lo sé, tendría que ver en qué condiciones y cómo y con qué poder y con qué... Pero sí sé que fue extenuante y que llegó un momento en que gastabas una enorme cantidad de energía en conseguir que algo no fuera una mierda. Y no es ahí donde hay que poner la energía. La energía no puede ponerse en evitar que algo sea malo, sino en conseguir que sea lo mejor posible. Y para eso te tienes que atrever a muchas cosas, pero si estás rodeado de gente llena de miedos, al final todo acaba siendo, no todo, pero hay una presión enorme para que las cosas sean una especie de consenso de cosas que a nadie le parezcan mal y tienes que luchar y luchar y luchar. Pero al final podías conseguir hacer lo que querías. Siempre hice lo que quería, pero si yo hubiera hecho ese mismo proyecto o cualquier otro, sin pasar por ninguno de esos procesos, el resultado habría llegado simplemente a otro camino, porque habrían pasado cosas completamente distintas en el camino. Claro, sobre todo porque hay muchas cosas especiales que solo puedes lograr si no tienes que convencer a nadie. Porque muchas de las mejores ideas parecen malas ideas y solo son buenas ideas después. Yo no puedo convencer a nadie de que es buena idea, como pasa en Escape, que van a bailar una jota extrema. Era un sueño. Digo, pues aquí va a tener un sueño en el que va a recordar a su mujer y van a bailar un baturro hardcore. Claro, si yo tengo que pasar por 8 filtros, eso no va a llegar. Y lo que va a llegar es una jota, pero tú ¿no crees que...? Y al final, pues van a ser Fred Astaire y Ginger Rogers, que tienen una ensoñación años 30, sobre un suelo de espejo, va a estar bien, no va a estar mal, qué bonito, mira, bailan como... Pero si quieres hacer una jota, no puedes pedir permiso, tienes que hacer una jota. En esta película, esta otra estrella, Uma Thurman, a mí me gustaría saber, estas estrellas como Uma Thurman, Robert De Niro, Cillian Murphy, Sigourney Weaver, bueno, cada uno será distinto, ¿no? Cada persona será distinta, pero ¿son normales, digamos, o tienen muchas exigencias, ponen muchos reparos, dicen, no, yo no quiero salir así, yo esto no lo quiero decir? No, yo no sé cómo son, sé cómo fueron. ¿Cómo trabajan? Sí, contigo, ¿cómo trabajan? Sé cómo fueron. Y no, en absoluto. Me encontré con actores con un respeto reverencial por su oficio, por quien tenían enfrente, por los demás actores. Nunca me encontré con esas cosas de yo no doy réplicas, si no estoy en cuadro, que lo haga otro. No. Estuvieron siempre entregados al servicio de todos, entregados a las instrucciones que recibían. Supongo no. Ellos también te calibran, ellos también te examinan para ver si pueden fiarse y pueden entregarse o tienen que protegerse o no. Pero jamás tuve ningún comportamiento de diva en el set, jamás. Es más complejo desde el punto de vista de la producción. Lo que mueve alrededor, tanto sin darse cuenta, sí, pero no es tanto el séquito, no es que estén rodeados de 15 anormales, que estén... No. Es mover, son casi empresas flotantes sin darse apenas cuenta. Y cada actor de este tipo que mueva un dedo en un momento dado puede ocasionar un roto a la financiación sin que se dé casi ni cuenta, porque genera una serie de gastos detrás por pedir algo que pueden no estar previstos. Y con eso, bueno, en producción pueden sudar más, pero no por caprichos extraños, no porque sean veleidosos. Algunas de tus películas, como esta que comentamos, Blackwood, está basada en un libro, la última también. Esta mañana decías que la literatura, en la librería, que la literatura y el cine son muy distintos, ¿no? Que la literatura es más hay que abordar el pensamiento de los personajes, interior, las cosas que le pasan, y que el cine es más de trama. ¿Qué crees tú que hay que hacer para rodar una buena adaptación de un libro? Si, esto no es verdad, pero si
tuviera que atender a la historia del cine, pensaría, lo primero que hay que hacer es elegir un mal libro. Como Hitchcock, ¿no? Como Hitchcock. Lo cual tiene sentido, es decir, es un tipo de literatura, eso que llamamos, es que claro, alta literatura suena demasiado pedante, pero siempre diferenciamos como la literatura literaria, mira tú qué redundancia más extraña, y la más narrativa o comercial. Bueno, son etiquetas que no significan demasiado, pero digamos que hay un tipo de literatura que es muy sensorial, más abstracta o reflexiva, que no se compadece muy bien con el cine. Adaptar Ulises no sería muy fácil, porque es un juego de lenguaje y metalenguaje constante, no es tanto de trama. Mientras que Hitchcock, por ejemplo, tomaba muchas veces literatura de baja estofa, literatura de kiosco, pero con premisas muy poderosas y cinematográficas que podía llevar a algo que era puramente cinematográfico. Luego hay muchos otros ejemplos que desmienten lo que estoy diciendo. John Huston adaptó Dublineses de Joyce, ya que hablamos a Joyce, e hizo una obra maestra del cine, ¿no? Tomando su relato Los Muertos, aunque en el cine también se llamó Dublineses. Tiene que tener algo vertible a ese otro lenguaje. Y eso tiene que ver con los personajes, tiene que ver con determinados conflictos que se puedan llevar en una determinada dirección, y que aquello que los personajes sientan o piensen pueda ser expresable en lo que hagan y en las decisiones que tomen. Porque en el cine el personaje se expresa a través de sus actos, por encima de todo. Y en la literatura no. En la literatura se puede expresar a través de sus pensamientos. ¿Te llama la atención, tienes voluntad como de abordar distintos géneros? Porque El amor en su lugar es muy musical, ¿no? Son unos judíos del gueto de Varsovia que están haciendo una obra de teatro, una obra musical, y es algo que no habías hecho hasta ahora, y en 2021 hiciste esta película. Sí, tampoco te planteas cuántos géneros me quedan. Aunque hay una serie de cosas que quieres hacer, daba la impresión como Kubrick que hacía eso, ¿no? Como voy a hacer la película definitiva de guerra, la película definitiva de terror, la película definitiva. Obviamente no estoy juzgando nada, estamos hablando de Kubrick. En mi caso, no tiene tanto que ver con eso, como que intento sentirme un poco incómodo siempre. Intento no estar seguro de que voy a salir con vida del asunto. Y si imagino un proyecto y sé hacerlo, y digo esto ya lo he hecho, sé las herramientas que tengo que usar, entonces no me interesa, porque ya lo he hecho, siento que ya he estado ahí. Necesito tratar de generar nuevos músculos o repensar las cosas. Por otro lado, hay géneros que te atraen por determinadas razones desde el principio, por ejemplo el musical. El musical me parece un género, en mi opinión, esencialmente cinematográfico. El amor en su lugar no es tanto un musical, no es un musical puro, como una peli en torno a un musical. Es una película en torno a un grupo de gente que está representando un musical en escena. Digamos que un musical puro no es cuando alguien está haciendo una cosa en un teatro y tú lo filmas, sino cuando alguien dice lo que yo quería decirte es... Bueno, tiene un componente de musical, pero no es exactamente... Sí. Y la FNAC lo pondrían en la estantería de musical. Y muchas veces las etiquetas no son puras y yo me paso a la vida haciendo etiquetas impuras precisamente. Pero el musical me atrae mucho. Porque me atrae la música y porque hay un componente esencialmente musical en mi forma de entender el cine, incluso cuando no hay música. A través del montaje, a través del ritmo, a través de la propia percusión de la colisión de planos. Del mismo modo que, por ejemplo, me atrae desde siempre mucho el western y me encantaría hacer un western y algún día, si todo va bien, haré un western y podremos hacer también check. Hablando de música, en tus películas, yo creo que en todas, la música la hace Víctor Reyes, que como tú también es de Salamanca, bueno, naciste en Galicia, pero viviste... Sí, pero he vivido toda mi vida en Salamanca. ¿Cómo fue este flechazo, diría yo, no? Porque a partir de que le conociste, empezaste a trabajar con él. Es una de esas casualidades inexplicables, porque
porque yo conocí a Víctor Reyes a través de su trabajo. Cuando estaba pensando en el músico posible para lo que tenía en la cabeza para concursante, pensé que tenía que tener un determinado dominio sinfónico, pero también de la producción y también de la electrónica, porque, en fin, tenía en mi mente cosas que, bueno, supongo que muy relacionadas con lo que se estaba haciendo en ese momento, con Thomas Newman por un lado, con sus texturas de instrumentos, con James Newton Howard por otro. Y recuerdo que vi una película que se llama Lisboa, de Antonio Hernández, y levanté la oreja, como diciendo, ¿esto qué es? Y me aprendí su nombre ahí. Y luego vi En la ciudad sin límites, y ahí había efectivamente electrónica, manejo de teléfono. Vi que era un compositor con cocina, por decirlo de alguna manera. Y finalmente con un tema muy relacionado con Bach, circular, en un tema final precioso. Y es cuando traté de acceder a él. No tenía ni idea de quién era Víctor Reyes, no lo conocía, había leído una vez una entrevista. Y cuando empezamos a hablar en el estudio, le pregunté, ¿de dónde eres? Dice, de Salamanca. Dice, no, yo también soy de Salamanca. ¿Y de dónde? Dice, pues de la calle San Justo. ¿Y tú? Eres vecino, sí, de la calle San Justo. ¿Pero de qué número? Me dice, el 20. Digo, no, tío, yo he vivido 3 años en el número 20 de la calle San Justo. Así que resulta que durante 3 años él me lleva a mí 10 años. Durante 10 años él vivió en el tercero A y yo en el segundo A. O sea, es ridículo, pero es lo que sucedió. Rodaste también una película para televisión, La Broma, dentro del ciclo de historias para no dormir. ¿A ti te gustaría que hicieran un remake de una película tuya en el futuro? ¿Lo permitirías? No sé si lo podría permitir o no. No sé si tendría ese poder. No sé, Chicho no permitió nada. Mientras estés tú vivo. No lo sé. Si es una mala, no me generaría particular ilusión. Siempre he pensado que los remakes están bien para películas fallidas en cierto... Luego, nada de lo que diga es labrable en mármol y hay millones de excepciones que todos podríamos encontrar. Entonces nunca te comes nada de esto como un axioma definitivo. Pero alguna vez he pensado en esas películas que tenían una muy buena idea pero que no fueron tan buenas, o eso puede tener sentido. Pero claro, recuerdo que en una ocasión me ofrecieron adaptar, no me acuerdo si era La sopa o Los pájaros, creo que eran Los pájaros. Y me dijeron, ¿no quieres hacer Los pájaros? Y digo, no es que no quiero hacer Los pájaros, es que no quiero que se haga. O sea, ya está hecha. O sea, no vuelvas a hacer ET. O sea, que podemos hacer ahora ET con efectos mucho mejores. Haz otra cosa, hazte otro extraterrestre como tú quieras. Deja ET en paz, deja Casablanca en paz, deja Centauros del desierto en paz. Hay películas que no... ya están hechas. Creo que tuvo mucho que ver que conocieras a Scorsese, Oviedo, ¿no? Porque le conociste en un encuentro donde tú estás haciendo algo parecido a lo que estoy haciendo yo. No me quiero comparar contigo tampoco. Pero fue un encuentro de los premios de Asturias y que estabas preguntando cosas con un público. ¿Cómo fue el paso después a que produjera tu película Escape, que estrenaste el año pasado? Efectivamente nos conocimos en Oviedo, curiosamente. Unos años antes había conocido de otra manera, no fructificó en esto, a Coppola en un encuentro que me pidieron hacer. Creo que aquel Gijón eran los peces. Pero, ¿se oye? Creo que el de Coppola. Gijón. Acércate un poco igual. ¿Sí? Vale, vamos a intentar. Era para poder seguir usando la P y la B y la F. Y años después me pidieron repetir el encuentro, ese tipo de encuentro, pero de una forma muy interesante, porque aquel que hice yo lo hizo Sergio Sánchez con Scorsese en el Campo Amor, supongo, y yo tuve un encuentro al día siguiente con él para la industria. Y podían preguntarle cosas no generalistas, por decirlo así. Entonces, hablamos de corte, de montaje, y de música, y de créditos,
películas de las que no se habla tanto como Bringing Out the Dead y otras. Y en fin, él había visto todas mis películas, porque, no sé por qué, pues porque es cinéfago o amable, o las dos cosas. Hicimos migas, le gustó mucho aquella charla y meses después le envié el guión, el montaje precisamente de El amor en su lugar, a Nueva York. Era el periodo del confinamiento y le entusiasmó la película y en fin, se fue de valedor de la película en Estados Unidos. Tuve una charla muy larga con él, pidió hablar conmigo, fue por Zoom, porque todos confinados. Y me dijo, envíame tu próximo guión. Algo que no hice porque asumí que estaba siendo amable. Yo también he dicho a mucha gente, tenemos que vernos más o tenemos que cenar. Por si acaso, lo dejo de momento por si acaso, y si no lo cambio, o muy directo. Hola. A ver si te va. Y sí, creo que sí, ¿no? Y, en fin, me lo reclamaron desde su oficina, curiosamente. El guión viene o no viene, el guión era Escape. Y se lo envié, estaba traducido al inglés, porque muchas veces aunque vayas a rodar en español, traduces al inglés para coproducciones internacionales. Y, en fin, le volvió loco el guión, me gustó muchísimo. Dijo que no había visto nada parecido, ni un tono parecido en ninguna película que él conociera, y que tenía una forma de abordar el humor y el tema de la libertad radicalmente distinto a lo que podría ser una comedia pura o un drama puro. Y bueno, te puedo contar qué sucedió, pero no exactamente cómo, porque yo mismo me lo pregunto ahora mismo. Tengo una pregunta un poco friki, porque ya nos queda poco. En Escape, el protagonista, que es Mario Casas, quiere entrar a la cárcel porque está traumatizado y no quiere tomar ninguna decisión, cuando lo normal es querer salir de la cárcel. A mí me gustaría preguntarte si hay algo que te guste a ti que en general todo el mundo rechaza. Sí, por ejemplo, El cazador de sueños, de Lawrence Kasdan. Es una película considerada semi-unánimemente como una mala película o película fallida. Me parece estupenda, me parece sensacional, por muchas razones. En cuanto a otras no lo sé, yo tampoco tendría prisa por ir a la cárcel, yo no sería él. Que es parte del tema de la película, claro, porque la cárcel funciona muy bien como amenaza en primera instancia, como algo que idealmente esquivar, y en segunda instancia como castigo, nunca un premio. Por lo tanto, cuando alguien la busca como premio, se convierte en gran medida en inmanipulable, porque todas las armas que tienes para tratar de evitar cada cosa son precisamente el estímulo que la otra persona necesita. Y esa es la razón por la que su némesis es el juez, dispuesto a prevaricar si es necesario. El pobre José Sacristán. José Sacristán, para evitar que cumpla sus caprichos. Y en fin, de hecho la película, ¿a qué día estamos? ¿A 9? 9, sí. El 31 va a ser una edición preciosa, el Blu-ray precioso. Vaya la comprada. Caja, 2 discos. Lo cierto es que es una de esas ediciones que ya no se hace, porque ya no se hace. Porque ya nadie compra DVD, nadie compra Blu-ray, solamente los coleccionistas o gente que tenga una razón poderosa, porque construyas un objeto y además esté lleno de material inédito y realmente nutritivo. Una copia pelada de algo ya a nadie le interesa porque se pone Netflix, la ve y se olvida de ella. Pues es una de esas, de las de antes, una de esas cajas imposibles con 9 horas de extras. Como no tenemos mucho tiempo y quiero dejar un rato para que pregunte a alguien del público si quiere, me gustaría preguntarte por los podcasts, por Todopoderosos. ¿Cómo surgió esa combinación de gente? Porque, por ejemplo, Arturo González Campos al principio salía al Monaguillo, era gente de radio, cansado, es un humorista que empezó en la SER, te escuchaba yo en los 90, pero ¿cómo llegaste tú a formar ese grupo de Todopoderosos, que es un podcast en el que se habla de cine, de literatura y de un montón de cosas? Bueno, lo formó más bien Arturo,
aunque parezca mentira. Y no hubo una decisión detrás, es decir, no se diseñó el grupo, no apareció alguien diciendo necesitamos uno que se estire, otro que sea muy fuerte, una chica invisible. No funciona así. Y si seguimos trabajando juntos es porque se produjo desde el principio una química muy extraña, muy difícil de explicar e imposible de diseñar, imposible de prever. A veces oyes hablar de determinada gente que se va a reunir, o incluso las cadenas o las plataformas de podcast, diciendo vamos a crear el próximo Todopoderosos, o vamos a crear un equivalente que sea un Todopoderosas. Digo, no, el formato no es nada. El formato son 4 personas hablando. 4 tíos hablando es más viejo que el TVO. Pones otros 2 micros y ya lo tenemos, ya somos 4. Pero se produce un extraño equilibrio, una extraña magia que tiene que ver también con que es gente muy buena, claro, es gente de primera división en lo suyo también, y con un conocimiento no solo de la narración, sino del humor, que resulta extrañamente mágico y extrañamente compatible, y además disfrutamos tanto como parece. Y creo que hay algo que tiene que ver también con la generosidad de toda esta gente, porque hablado en otros programas de radio, y lo habitual es el podarse, y a ver si acaba el otro y digo algo, o a ver si dejo bien claro que el otro no tiene razón, o me tengo reservado un argumento, a ver si te callas tú una vez y puedo soltarlo yo. No. Y aquí no sucede eso jamás. Si alguien ve que otro está preparando un chiste, en lugar de pisarlo, lo que va a hacer es colocarle la pelota de manera que pueda rematarlo. Y si alguien ve que si se hace el tonto y hace como que no sabe algo, va a permitir que la otra persona lo explique lo va a hacer, y se va a hacer el tonto, y entonces se va a poder desarrollar esa explicación de una forma más interesante y natural. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Y ya para terminar, antes de dejar que el público pregunte lo que quieran, hay otro podcast en el que participabas, que es Aquel Dragones, de Podium Podcast, pero me gustaría saber, y seguro que mucha gente que nos está viendo, qué ha pasado con él y si va a volver. Si vais a volver a hacerlo. Porque se dejó de hacer y si vais a volver a hacerlo. Es un tema legal, en realidad. ¿Con la música? Es un tema de músicas que no es nuestro. Es un tema entre la plataforma y las discográficas. Y se resolverá antes o después, no con nosotros, sino con las discográficas y las plataformas. Supongo que establecerán un canon como en su momento lo estableció la SGAE. Solo que cuando se nos ofreció seguir adelante con el podcast sin usar músicas comerciales, no nos pareció que eso fuera lo que estábamos haciendo aquí, Dragones, que tiene una vocación muy musical muchas veces, y en las que había muchas secciones en las que hablabas de James Brown, o del arte de la fuga, o de lo que fuera. Y con Cansado tarareando no era lo mismo. Y con Cansado... Bueno, la ventaja es que si tarareara Juan, el algoritmo de las GAI no saltaría nunca. Nunca. Nada sería reconocible. Si Juan trata de cantar una canción, lo que Juan canta se puede registrar como inédito en las GAI. Ahora me gustaría, si alguien del público tiene alguna pregunta, ¿cómo hacemos, compañeros? ¿Tenéis otro micro a viva voz o...? No me estoy oyendo nadie. ¿Tenemos un micro para el público o qué hacemos? Estoy por asegurar que no hay micro para el público. Así que vamos a... Hay una cosa que me gustaría recomendar porque ha sido genial. ¿Alguien imagina los Oscars o los Goyas al entregarlos que los sacaran de una bolsa? No sería bonito. Igual marcamos espito. No sería bello que llegaran con la bolsa con el Oscar. O envuelto, que lo tendría que desempaquetar. Y que cada cual lo sacara de la bolsa. Vamos allá. Es una pregunta muy compleja que no permite una respuesta binaria. Hay gente que dice que la película se escribe primero en el papel, luego se escribe en el rodaje, luego se vuelve a reescribir en el montaje, y que en el montaje reestructura la película, decide, la repiensa
tal vez esto no hace falta, esto lo podríamos cambiar, ¿por qué no empezamos por esta secuencia? Yo no hago nunca eso. En ese sentido, pienso en el montaje desde el principio, desde la escritura, como si estuviera montada. Digamos que voy premontando la propia escritura. Y a la vez, y ruedas además pensando en el montaje. Y voy a montar esto de este modo, y a la vez luego tienes que remangarte y pasan cosas. Porque luego la realidad es la realidad. O suceden accidentes y aprovechas el accidente y dices, esto es interesante, este corte. O haces algo tal y como lo tienes en la cabeza y ves que no está funcionando como creías y entonces sigues trabajando hasta que funciona. Pero eso no es exactamente reencontrar la peli o repensarla. Hay gente que lo hace. Solo importa el resultado, insisto. Lo normal al montar, de hecho, es primero hacer una especie de pegado casi estructural, sin afinar los cortes, solamente para estudiar la estructura. Y también porque las películas muchas veces, cuando se hacen de esa manera, se enseñan constantemente, se recibe feedback y se van afinando poco a poco. Y yo, por ejemplo, yo monto fino, por decirlo así, desde el primer momento. No sé por qué, porque siempre lo he hecho, simplemente es mi manera de hacer. Así que si tú te pasaras por el montaje a las 2 semanas y vieras los minutos bien montados, te daría la impresión de que estás viendo una película. Ya va fina. Eso no significa que lo que hagas se vaya a quedar y que no vaya a ser reafinado, recuestionado después. Pero son métodos y el motivo por el que trabajo así no yo sabía explicarlo. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Una guerra? Bidding War, sí. Que si hay una Bidding War, ¿con qué? ¿Con un libro? With what? With your books? I don't know. They are your books. I don't know about your books. No sé, lo he entendido, pero no sé muy bien cuál es la pregunta, honestamente. Me estás dando una guerra de pujas, me dices que en teoría has hecho un libro que en Frankfurt ha despertado una guerra de pujas de 6 compañías, y creo que lo que quieres es que yo sepa eso, más que una pregunta. No lo sé, cuéntamelo tú, porque te está pasando. Cuando hay una guerra de pujas, alguien ofrece más y gana. Eso es lo que sucede. Y me estás preguntando, ¿y cómo sé yo si es cierto? Pues si efectivamente una compañía te compra el libro y te paga, es que es cierto. Y si te dicen que hay una guerra de pujas y 6 meses después no sabes nada, es que no hay una guerra de pujas. Cuando hay una guerra de pujas en este tipo de situaciones, te encierran en una habitación y no sales de ahí hasta que no se cierra el acuerdo, generalmente, porque hay otra compañía que la quiere y otra compañía que la quiere dispuesta a pagar más. Eso no lo haces tú personalmente, generalmente. Pero cuando la hay, se resuelve relativamente rápido porque es una guerra de pujas. No es una cosa que se va a solucionar dentro de 8 meses. Si dentro de 8 meses no está resuelta, es que no había guerra de pujas. ¿Alguna pregunta más? Para empezar, nunca he considerado que haya una parte técnica. Hay una parte técnica, pero se abusa de ese término.
Es como que escribir y dirigir es artístico y montar o trabajar en el sonido es técnico. Y todo eso es narrativo. Y cuando hablamos de directores técnicos es por su manejo de la cámara, su manejo de las ópticas, pero eso es su manejo de la narración. Y es usar una lente u otra para conseguir algo. O trabajar con la luz de una forma determinada, con el color de una determinada manera. Claro que hace falta pericia técnica como la tiene un pintor para conseguir lo que hace Velázquez. Pero Velázquez no es Velázquez porque sea muy buen técnico, sino por otras razones que exigen, eso sí, que exprima la técnica al máximo. Yo diría que tal vez montaje sea la parte más satisfactoria en un determinado sentido solo, porque hay días y días. Pero el rodaje es muy duro, siempre. Es la parte más glamurosa, la que más se ve, pero es muy duro. Es una guerra constante contra el reloj, por 4 horas de sueño, 5 horas de sueño, tienes que conseguir hacer 35 planos, no vas a volver a ese sitio, queda una hora de luz, las cosas funcionan o no funcionan y hay que hacerlas funcionar. Y es muy desgastador, es extenuante, incluso físicamente es extenuante el rodaje. Por eso en el montaje vuelves a estar solo y si algo no funciona antes de las 8, pues ya funcionará mañana a las 9. Nadie te dice no volvemos aquí mañana. Y además sucede que en el montaje es cuando la película se erige de verdad. Digamos que las películas primero se escriben, luego se ruedan y luego se hacen. Se hacen en la sala de montaje. El hecho cinematográfico sucede en una sala de montaje. Es cuando eso que has hecho empieza a convertirse en cine. Pero luego disfrutas de todo, solo que de formas distintas. Igual que cuando alguien sube una montaña y le están estallando todos los músculos y dice, ¿yo qué hago aquí si tengo wifi en casa? Pero por alguna razón está ahí y cuando por fin llegas y está ahí. Era por eso. Hay directores que dicen que sufren mucho en las películas porque todo el rato le están preguntando cosas, son jornadas muy largas, es muy agotador. ¿Tú sufres en los rodajes de las películas o disfrutas de la experiencia como un festival para ti? No, es un festival. ¿Pero disfrutas? A ratos. Sí, disfrutas, a ratos disfrutas de forma visible y a ratos disfrutas como el alpinista ese al que le revientan los músculos y a su manera está disfrutando aunque tenga los dientes apretados. Y cada vez disfruto más, pero tienes que tener el control. Si cada cosa tuvieras a alguien vigilándote por detrás del hombro o tuvieras que explicar tus decisiones no disfrutaría nada. Pero hay una cosa que ya con un equipo muy formado, con gente dispuesta a ir a donde sea, hay algo que es cuando ya tienes el control, el manejo del set, hay algo bonito en ir ahí, aun con toda la incertidumbre, y en un cierto grado, que esté todo muy planificado y preparado, aún darte un margen para que pasen cosas, para pintar, para dejarte afectar por la realidad del momento. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. Vas a tener un pequeño esfuerzo por estar muy lejos. No solo con cada uno que hablaras te diría algo distinto, sino que probablemente con cualquiera que hablaras te diría algo distinto para cada una de las obras, porque cada una es diferente. Nunca he dicho o no he pretendido decir que una novela sea un monólogo interior. No, muchas veces no es un monólogo interior. O sea, el guardián entre el centeno pues es un monólogo interior. No, más bien quiero decir que el personaje puede reflexionarse con los personajes y que hay espacio para lo accesorio o para lo puramente sensorial. También hay muchas formas de cine. Hay un cine muy narrativo, un cine más poético, un cine más... Claro, no es lo mismo Lynch
que Michael Bay, que Max Ophuls, que Dreyer. No trato tampoco de imponer corsés, solo establecer determinadas generalidades. Pero cuando escribes es que depende, porque el motor puede ser múltiples. Puede ser una novela, puede ser una idea seminal que se te ha aburrido, puede ser una noticia, puede ser un personaje. Y si es un personaje, empiezas a imaginar un personaje, o dices, ¿por qué no hago la peli de un funcionario de Hacienda? O del que firma las sentencias de muerte. ¿Qué vida lleva esa persona luego? ¿Qué hace en casa? Pues de repente esa es la semilla. O quiero hacer una de Star Wars, pero quiero que sea un Star Trooper. De todos esos de blanco, voy a elegir a uno de blanco y a ver qué hay debajo de esa máscara. De qué pueblo es, de por qué ha acabado en ese ejército, si lo han enrolado a la fuerza o es el sueño de... No lo sé. Todo empieza por una pregunta que te haces y a veces esa pregunta es una pregunta de trama, es un atraco, es una exploración del sistema financiero, es la vida de los bosques, es la historia de tu abuelo. No hay una respuesta. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. Bueno, tiene que si tienes un cierto poder, entre comillas, todo va a tener que ver contigo porque vas a tener que aprobar todas las decisiones. Nunca te van a poner, a mí no me ha pasado nunca, que te impongan. No, he trabajado con varias. Sí, o incluso de tus últimas experiencias, o algo que iba bien y de repente ya no te va tan bien. Alguien te dice algo y dices, vamos a intentarlo, o de repente tu productor, tú no estás muy contento con algo y te dice, pues sabes que yo tengo una buena experiencia con la vida, o sea, por 1000 razones. En ese caso no, hay gente, por ejemplo, Víctor Reyes siempre ha hecho todas las músicas de mis pelis. Tires de fotos, sin embargo, durante mucho tiempo tuve uno distinto en cada película, curiosamente, que trabajé muy bien con todos, aunque en las últimas he trabajado siempre con Rafa García, pero concretamente en casting he cambiado varias veces y nunca ha sido una enmienda a alguien con que hubiera trabajado, sino no, estaría abierto a descubrir algo interesante, sí. Pues tenemos que concluir porque ahora hay una estupenda película del Festival Luna en los cines Yelmo. Buenísimo. Y en la sala de conferencias de Cardenio Project, una historia de Quijote, hay coloquios en los dos casos. Rodrigo Cortés, muchísimas gracias por haber venido aquí, ha sido un auténtico placer. Una pregunta, que es que en redes están haciendo una pregunta, si lo puedes contestar. Una última. Bueno, pero ahora me bajo y lo hacemos en otro lado, ¿no? Ah, pues mira, Claro. perfecto. Vale. Gracias. Vale.